queridos hermanos y amigos, nosotros en este mes de marzo que ya comenzó, vamos a estar haciendo énfasis en las buenas noticias. Hay una palabra en la Biblia que tal vez tú la has escuchado, tal vez no, pero es la palabra evangelio. Evangelio quiere decir eso, buenas noticias, buenas nuevas, el buen anuncio literalmente, es lo que quiere decir. Cuando uno tiene algo bueno para anunciar, para dar a conocer, esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. Y de eso nosotros vamos a estar haciendo énfasis en todo este mes de marzo. Pero la frase que vamos a estar repitiendo este mes de marzo, ya la estuvimos diciendo antes. ¿Cómo dice? ¿Cristo es qué cosa? Cristo es la única esperanza. Vamos a decirlo todo ahí que se oiga. Cristo es la única esperanza. Eso fue un ensayo y salió más o menos. Para que quede bien, miren cómo vamos a decir, Cristo es, ahí hacemos una mini parada. Cristo es la única esperanza, decimos el primero, así con deseo. Vamos. 1, 2 y 3. Cristo es la única esperanza. 100 puntos, ahora sí. Es verdad que Cristo es la única esperanza para este mundo y para cada persona en esta vida. Ayer nosotros en este viaje hermoso que pudimos hacer al parque de Holy Land en Orlando, aparte que siempre les digo que no fuese lo metido de eso, pero si usted no ha ido, busque un día la oportunidad de ir y vaya. Busque un día la oportunidad de ir y vaya. Aunque nunca allí se vio específicamente cómo hacían allí antiguamente en Israel, que llevaban los animalitos y los sacrificaban, por eso no se vio allí, pero sí pudimos ver, entre otras cosas, cómo era el tabernáculo en el desierto, y entonces cómo tenía afuera del tabernáculo el altar aquel de bronce, cuadrado, grande allí, con aquel fuego que se encendía constantemente, donde se ofrecían los sacrificios de animales. ¿Por qué se ofrecían sacrificios de animales allí en aquel altar? ¿Por qué? ¿Para qué? Nosotros sabemos lo que es expiar los pecados y expiación, pero tal vez haya personas que no están empapados en ese lenguaje y no saben qué cosa es expiar los pecados. ¿Pueden decirlo con palabras más simples? Para buscar que los pecados fueran perdonados. Exacto. Para buscar que los pecados fueran perdonados. La pregunta es, ¿y cuál es la relación entre llevar un animal allí y ofrendarlo y el perdón de los pecados? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Claro, eso vendría después, por supuesto. Pero así en aquel momento. Tenía que ser un animal limpio y sin manchas, pastor. Un animal limpio y sin manchas, sin tacha, purificado, limpio. Y yo creo que cuando uno peca es merecedor de muerte. ¿sí? Entonces el animal, y en vez de morir uno, entonces al llevar el animalito, mataban al animalito para, como dice el reemplazo de lo que no había. Reemplazo es una buena palabra. Yo estaba pensando igual en la palabra sustitución. El punto es que aquel animalito era una víctima. Eso, la palabra que se puede usar teológicamente es vicaria, pero vicaria quiere decir sustitutiva. Una palabra complicada, pero el animalito estaba muriendo en lugar del pecador. En lugar de ti y de mí estaba muriendo el animalito. Bueno, la persona. Pero ¿cómo funcionaba? ¿Cómo se hacía esto? Cuando una persona quería pedir el perdón para sus pecados, traía este animalito, un cordero, una ovejita, a veces podían ser otros tipos de animales, en dependencia también de la posibilidad de la persona. Traía este animalito ahí al tabernáculo o al templo. No era una ofrenda de dinero, no podía ser una ofrenda vegetal. Tenía que ser un animalito vivo que se iba a ofrendar ahí. La persona lo presentaba delante de los sacerdotes y los que trabajaban allí en el lugar, y en algún momento se oraba por esta persona, y la persona que traía el animalito ponía sus manos encima del animalito, y se estaba considerando simbólicamente, por supuesto, que el pecado de la persona, vamos a decir, la culpa, el pecado es algo que ya sucedió en tu vida, pero la culpa de la persona
se traspasaba sobre este animal inocente. Y entonces, como estaba diciendo Leopa, en vez de nosotros recibir el castigo y la muerte, en vez de esta persona recibir el castigo y la muerte, la recibía este animal. Era como funcionaba. Ahora, aquellos sacrificios que se hacían allí no eran nada más que los avances, los trailers de la película. ¿Sabes lo que es el trailer de una película? El avance que te ponen, te publican desde tiempo antes, para que tú tengas una idea de lo que va a pasar en la película. Te ponen fragmentos pequeñitos. Y los que ponen las novelas también ponen a veces los avances de lo que va a pasar en el próximo capítulo, y ya las personas empiezan. Pero solo son los avances, no es la película, no es la novela. Aquello era nada más que los avances o los trailers del sacrificio perfecto, que ya no iba a ser simbólico, iba a ser un sacrificio real, y en donde realmente, diga realmente, las culpas y los pecados nuestros iban a ser traspasados sobre esa persona, en este caso, porque no iba a ser un animal que iba a ser sacrificado. Aquello era nada más que simbólico de lo que iba a pasar después con este sacrificio perfecto que fue el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, sobre él realmente estaban siendo puestos nuestros pecados y nuestras culpas. Por eso nuestra meditación de la palabra de Dios hoy lleva por título el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Y está basado en este pasaje bíblico que me encanta, ahí en la carta a los Efesios, el capítulo 5, versículo 2. Yo quiero que usted lo lea conmigo si puede. Dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Cristo nos amó, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros. No podemos decir que aquellas ovejitas se estaban sacrificando voluntariamente. No podemos decir. Pero Jesucristo sí se ofreció, ¿cómo? Voluntario. ¿Y por qué? Ahí dice por qué. Porque nos amó. Nos amó y entonces se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a orar. Señor, ahora agradecidos a ti, Señor, por este gran misterio de la cruz y del sacrificio de Jesús. Te estamos pidiendo ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, nos haga realidad tu palabra, nos haga realidad tu mensaje en nuestra vida. Y si hay aquí alguna persona que aún no ha recibido la salvación en Jesucristo, que hoy pueda hacer eso, en el nombre de Jesús. Hay un libro en la Biblia que, por cierto, no sabemos quién lo escribió manualmente. Sabemos que Dios estaba, por supuesto, detrás de todo eso, pero no sabemos quién fue la persona que lo escribió, que le llamamos la carta a los Hebreos. Está casi al final de la Biblia, casi al final, pegadito ahí al Apocalipsis, casi. Esta carta a los Hebreos la escribió quien haya sido a personas que conocían de esos sacrificios de animales que se hacían en el templo. Eran personas que conocían las costumbres, la religión hebrea o judía, la conocían. Conocían todo ese sistema de ritos y de ceremonias y de los sacrificios y de los animales que morían y del altar y de la sangre y de todo eso. Conocían esas personas. Pero ahora el autor de la carta a los Hebreos hace una comparación en toda su carta entre aquellos sacrificios de animales y el que hizo el supremo sacrificio después, que fue Jesucristo. Y durante toda la carta a los Hebreos él está haciendo esta comparación y estableciendo que Jesucristo realmente y sin discusión es superior, es supremo. Y aunque tiene su sacrificio tiene ciertos puntos de comparación, vamos a decir, ciertos puntos donde lo hace similar a aquellos sacrificios de animales. Definitivamente es diferente y es muy superior y es mucho más valioso.
Por eso la idea principal de nuestra meditación de hoy es esta: el sacrificio de Jesús fue supremo, diga supremo, y totalmente valioso. ¿Entienden la palabra supremo? Supremo es más que superior, porque superior pueden haber varias cosas superiores, pero hay una sola que es suprema. Superior a todo lo superior. El sacrificio de Jesús fue supremo y totalmente valioso. ¿Por qué? Bueno, nosotros vamos a descubrir precisamente del libro de los Hebreos algunos de los valores del sacrificio de Jesús por ti y por mí, así que es algo que necesitamos saber y conocer. Y el primero es este: Jesús se ofreció a sí mismo. Los animales en la época del antiguo pacto no se ofrecían ellos mismos. Había sacerdotes que ofrecían los sacrificios, pero ¿qué ofrecían los sacerdotes otra vez? Animalitos. A aquellos animales, corderos, cabras, vacas, hasta palomas podían ser. Pero Jesús se ofreció a sí mismo. Mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En este caso de Jesús, estaban juntos el sacerdote y la ofrenda. Jesucristo era el sacerdote, pero a la vez él mismo era la ofrenda que se estaba presentando. Y por supuesto voluntario, porque se ofreció a sí mismo. Él no vino para ofrecer animales, ni vino para ofrecer a otra persona, vino para ofrecerse él. En sacrificio por ti y por mí, como decía el versículo que vimos al principio, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí está el versículo otra vez: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que la primera cosa valiosa que tiene el sacrificio de Jesucristo es que Él se ofreció a sí mismo, dígalo, se ofreció a sí mismo. La segunda cosa tremendamente valiosa que hay en el sacrificio de Cristo es que Jesucristo no se ofreció a sí mismo y dijo, aquí estoy, sino ofreció su propia sangre y su propio cuerpo. Fueron ofrecidos por Él allí en la cruz. En el antiguo pacto, la sangre de los animales sacrificados se derramaba frente al altar. A veces se recogía. Los que estuvieron ayer en Holy Land, no sé si vieron que a veces hablaban de que el sacerdote tomaba como una especie de copita o algo que debía tener la sangre, porque ellos cuando sacrificaban el animal derramaban parte de la sangre, pero alguna otra parte la recibían ahí en una vasija. La forma de la vasija no sabemos qué era, pero no importa. Y entonces con esa sangre ellos entraban adentro allí del tabernáculo o del templo, y entonces o la derramaban delante de allí de la presencia de Dios, o salpicaban el altar del incienso o el arca del pacto o estas cosas. Pero era muy importante la cosa esta simbólica de la sangre que acababa de derramar el animal en su muerte allí. Y el cuerpo del animal, por supuesto, que era partido, porque lo partían en trozos, ofrendado, y en algunos casos era quemado en el altar por completo. Pero ahora piensa otra vez en Jesús. Jesús ofreció su propio cuerpo y su propia sangre en la cruz. Ofreció su propio cuerpo, que también fue herido, traspasado y todas las cosas ahí. Y ofreció su propia sangre, que fue derramada en sus heridas, sus manos, sus pies, su frente, su costado y toda su espalda y todo aquello. Por cierto, mi esposa me enseñó ayer, porque yo no me había fijado, en Holy Land, en el vestíbulo del auditorio aquel grande, había una vitrina como si fuera una corona de espinas para ver allí, pero había también como una muestra de cómo sería el látigo que usaban los romanos. Yo no sé si alguien más lo vio, que tenía en las puntas unas cosas de metal amarraditas en varias puntas. O sea, el látigo no pienses como los cowboys de las películas, es una cosa así, una tira de cuero. No. Era un palito, vamos a decir, con varias tiras, 7, 9, pero además en cada una de las puntas una cosita de metal con punticas. Así lo usaban los romanos.
Y esos fueron los azotes que recibió. Jesús le llamaban el gato de las 9 colas. Allí lo vimos. Y eso también hirió el cuerpo de Jesús y también hizo que su sangre fuera derramada. Mira lo que dice el autor de la carta a los hebreos acerca de esto. Dice, con su propia sangre, está hablando de Jesús, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesús no usó nada de eso, entró en el lugar santísimo, o sea, en la presencia del mismo Padre, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Volviendo a la comparación, y ayer lo estábamos escuchando ahí en el parque, había un día en el año que era el día de la expiación. Los judíos le llaman el Yom Kippur, y quiere decir eso mismo, el día de la expiación. Era un día especial en el año, y en ese día especial, cuando se ofrecía un sacrificio allá afuera, que era por toda la nación, el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, no cualquiera, él tomaba entonces aquella sangre, y era el único día en que él podía entrar a la parte más interior, vamos a decir, del tabernáculo o del templo, fue después, lo que se llamaba el lugar santísimo o el santo de los santos, detrás de aquella cortina donde estaba el arca del pacto, donde no entraba nadie en ningún día del año, excepto ese día el sumo sacerdote, y nunca podía entrar si no llevaba la sangre de aquel animal que había sido derramado. Y entonces él aquella sangre la ponía sobre aquella tapa del arca que tenía los querubines aquellos con sus alas extendidas y todo aquello, y era para pedir así el perdón para toda la nación, para todo el pueblo, por todos los pecados y todos los fallos de todo el año, una vez más. Bueno, dice este pasaje que Jesucristo entró en el lugar santísimo, simbólicamente entró directamente a la presencia del Padre, no habiendo presentado sangre de cabras ni de becerros, sino su propia sangre, y entró en la presencia del Padre allí una sola vez y para siempre, no un día en el año, no todos los años, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Dice más adelante, Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Quiero decir un detalle más acerca de este tema de la sangre. Algunas personas se preguntan, ¿por qué la Biblia habla tanto de la sangre, de la sangre, de la sangre? Porque el derramar la sangre era una evidencia de ¿qué? De muerte. De muerte. Cuando se dice que por la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser perdonados, eso es un recurso literario que lo que en realidad se está refiriendo es a la muerte de Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo. Pero la manera simbólica de usar es hablando de la sangre que derramó ahí en la cruz, por supuesto, mientras estaba muriendo con nosotros. Él realmente ofreció ahí en la cruz su propia sangre, su propio cuerpo, en sacrificio, en ofrenda, para lograr nuestra salvación, para lograr nuestra redención, para lograr el perdón de nuestros pecados. Porque eso es lo que es el cristiano, ¿sabes? Yo estaba pensando en eso esta mañana temprano. Yo decía, qué triste que hay un gran sector, escúchame, un gran sector del cristianismo hoy en día que cree que ser cristiano es ir a una iglesia de vez en cuando los domingos, sentarse ahí y hablar de cosas que me traen un poquito de paz y de tranquilidad, me hacen sentir mejor y pensar que Dios está a mi lado y Dios me va a ayudar. Eso no es el cristianismo. Eso no fue lo que vino a hacer Cristo aquí. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? Primaria y esencialmente, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesucristo aquí a este mundo? Aunque hiciera más cosas, pero ¿a qué vino? A morir en la cruz, ¿para qué? Para liberarnos a nosotros ¿de qué? Del pecado. Porque ese era el problema esencial, o es el problema esencial de nosotros. Nos separa de Dios. No podemos ser amigos de Dios. No podemos estar en relación con Dios. Estamos de hecho enemistados con Dios.
destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces, si ese era el problema principal, ese tenía que ser lo que Jesús venía a solucionar. Y lo vino a solucionar dando su vida, derramando su sangre, entregando su cuerpo en sacrificio para liberarnos de nuestro pecado. No tiene sentido entonces una persona que crea que ser cristiano es seguir viviendo en el pecado, pero ahora estoy contento y tranquilo porque ahora tengo a Cristo aquí en mi vida y me va a ayudar. No, eso no es así, no tiene sentido, no funciona y no es así. Ser cristiano es cuando yo comprendo que soy pecador y yo me arrepiento de mi pecado. Si no empezaste por ahí, déjame decirte que ya, ¿sabes que los corredores, cuando salen en las competencias, un detalle muy importante, ¿cuál es? La arrancada. Si la arrancada está mal, ¿qué les pasa? Lo miran para atrás, descalificado puede ser o no descalificado, pero tienen que empezar otra vez. Si empezó con el título. Tu arrancada fue falsa. Tienes que empezar para arrepentirte de tu pecado. Tenemos todos que empezar por ahí. Y buscar entonces en Jesucristo el perdón para nuestros pecados. Perdón que Él logró únicamente porque Él ofreció su cuerpo en sacrificio por nosotros ahí en la cruz. La otra cosa valiosa en el sacrificio de Jesucristo es esta. Un solo sacrificio fue suficiente. ¿Cuántos sacrificios se hacían en el antiguo pacto allá con el pueblo de Israel y demás? ¿Cuántos? ¿Cuántos sacrificios se hacían? Una vez al año era aquel sacrificio del día de la expiación, pero ese era aquel sacrificio. Pero todos los días se ofrecían sacrificios. Ritualmente el sacerdote tenía que ofrecer, si no recuerdo mal, eran 3 sacrificios diarios. Uno en la mañana, uno al mediodía y uno al caer de la tarde. Todos los días 3. Eso era, vamos a decir, ritualmente así, rutinariamente. Pero además de eso, cada vez que una persona necesitaba estar en paz con Dios, llevaba un sacrificio. O el propio sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, porque él también era pecador. Tenían que empezar ofreciendo sacrificio por él mismo, para después poder ofrecer sacrificio por el pueblo. Más los de los días especiales, los sacrificios de los días especiales, las fechas especiales que eran más y más. O sea, eran muchos sacrificios los que se ofrecían allí continuamente, constantemente. En cambio, cuando llegamos a la realidad que fue Jesucristo y su sacrificio, ¿cuántos sacrificios hicieron falta? Un solo sacrificio fue suficiente. Se repite mucho y dice una vez y para siempre. La frase en el idioma griego, que fue donde se escribió esta carta, lo que quiere decir es que fue una vez, pero sus efectos, sus consecuencias, sus resultados son para siempre, son permanentes. ¿Puedes entender eso? Fue un solo sacrificio, un día, pero sus resultados son permanentes. Y eso se explica y una y otra vez en esa carta en pasajes como este. Dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, está hablando de Jesucristo, y dice, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Dice también, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y el último versículo que les quería mostrar ahora dice, y así ofreciéndose en sacrificio una única vez, ha hecho perfectos de una vez para siempre a cuantos han sido consagrados a Dios. Así que un solo sacrificio fue suficiente. Repita, suficiente. Si entiendes esa palabra bien, ¿verdad?
No hace falta más. Suficiente. ¿Suficiente para qué? Yo no te voy ahora a mostrar todo lo que dice el autor de la carta a los hebreos, pero te voy nada más que a mencionar rapidito cosas que él dice. Suficiente para obtener redención eterna, dice en el 9:12. Suficiente para limpiarnos y capacitarnos para poder servir a Dios, dice en el 9:14. Suficiente para quitar de en medio el pecado, dice en el 9:26 y 28. Suficiente para santificarnos o consagrarnos para Dios, dice en el 10:10. Y en el 10:14, que es este, está diciendo que suficiente para hacernos perfectos ante los ojos de Dios. Y la última cosa, suficiente, la última cosa que hace valioso el sacrificio de Jesucristo de manera especial y única, es que fue un sacrificio perfecto y completo. Claro que si era un sacrificio suficiente, pues perfecto y completo. Un detalle importante, otra vez los que estaban ayer en Holy Land Experience, recuerdan si entraron a la parte del tabernáculo en el desierto y demás, entre las cosas que había allí, ¿te acuerdas? Había una cosa para lavarse las manos, ¿recuerdas? Antes de entrar. Los que estuvieron, ¿quiénes estuvieron en esa parte de ayer? Antes de entrar. Bueno, también afuera estaba el altar, ¿verdad? ¿Recuerdan las cosas que había dentro del tabernáculo? Sí. Solo 4 cosas. Los panes. ¿Cuáles eran? Los panes sin levadura, El candelabro, la menor aquella con los 7 lámparas, la mesa con los 12 panes representando las 12 tribus. el pan sin levadura. Sí, esa. ¿Estaba pensando en los muebles? El arca del pacto con la tapa con los querubines allí que estaban en el lugar santísimo, falta una. El altar del incienso que estaba dentro, no era el altar de afuera, era un altar más pequeño que estaba dentro. Solamente esos 4. ¿Y dónde había algo para sentarse? En ningún lado. ¿Saben por qué no había nada para sentarse? Los sacerdotes no tenían tiempo para sentarse. Porque era un sacrificio detrás del otro. Cuando estaban terminando de preparar uno, de hacer uno ya, tenían que empezar con el otro, y con el otro, y el otro, y el otro. Y de hecho tenían que ser muchos porque no podía una sola persona, por supuesto. Allí vimos supuestamente Aarón y su hijo Eliezer. No, pero eran muchos, y los levitas que estaban ayudando eran muchos. Porque era mucho el trabajo continuamente, porque el pecado de la gente es mucho y entonces hacía falta mucho trabajo. No tenían asiento porque nunca terminaban su obra. Si tú estás trabajando y de aquí para allá y para acá, ¿cuándo te sientas? Nunca. Hasta que va a dormir. ¿Cuándo te sientas? Sí, hay un momento que te sientas. Ahora estás sentado. ¿Cuándo te sientas? Cuando va a comer. Cuando terminaste, o bueno, por lo menos terminaste tus tareas del día, te sientas. O cuando va a comer. Después de 8 horas, Sí. Sin En embargo, el tabernáculo no había asiento, los sacerdotes no terminaban. Pero mira lo que dice de Jesucristo. Pero Cristo se entregó a Dios en sacrificio único y permanente. ¿Y luego qué hizo? se sentó en el más alto sitio de honor a la derecha de Dios. ¿Qué hizo después de haber presentado aquel sacrificio de su propia vida? ¿Qué hizo? Se sentó. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que terminó? Los sacerdotes humanos aquellos nunca se sentaban porque nunca terminaban. Porque tenía que ser continuamente, porque el pecado seguía ahí y aquello no se solucionaba nunca de manera definitiva. Pero Jesucristo, con su sacrificio perfecto y completo, lo presentó y después se sentó. Su obra de sacrificio por nosotros fue terminada y completada. Lamentablemente algunos grupos cristianos o iglesias creen que Jesucristo vuelve a sacrificarse todos los domingos cada vez que ellos allí ofrecen el pan, el vino, y que Jesucristo vuelve a sacrificarse. No, señor. La Biblia no dice nada de eso que vuelve a sacrificarse. Dice que se sacrificó una vez y para siempre. ¿Qué parte ahí algunas personas no entienden? Dice una vez y para siempre. No es necesario otro sacrificio. Él se entregó a Dios en sacrificio único y permanente y luego se sentó. Por supuesto, ¿dónde se sentó? En el lugar más alto a la diestra del Padre, el lugar de más honor, el lugar del Rey de Reyes. Tremendo. Pero el hecho es que se sentó porque terminó su obra. Terminó su obra. Su obra de sacrificio fue completada. ¿Alguien recuerda
la frase que dijo Jesús con respecto a eso cuando estaba ahí en la cruz? En español, en la mayoría de nuestras Biblias dice consumado es. En inglés dice it is finished. En el griego es la palabra tetelestai, que quiere decir se terminó. Se terminó no de que de pronto esto se paró aquí, sino llegó a su final. Se completó y llegó hasta donde tenía que llegar y allí completo. Es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que fue consumado? ¿Qué es lo que fue terminado? ¿Qué es lo que fue lo que él había venido a hacer? Esta mañana en la clase de los jóvenes, Melanie estaba recordando que las personas que morían en la cruz normalmente duraban ahí en la cruz 15, 16, 17 horas, hasta 24 horas sin morirse. Era una muerte lenta, no te pienses que era una cosa, una ejecución rápida, porque esa era parte del punto de la cosa, que era una muerte con sufrimiento y con tortura. Pero Jesucristo, ¿cuánto tiempo estuvo en la cruz? 8, 7, 6 horas. por ahí, eso por ahí. 6 horas. A las 6 horas dijo, consumado es, y murió. ¿Por qué murió tan rápido? Porque era más débil que los otros. Porque le habían hecho más cosas que le hicieron a los otros. Porque había terminado lo que había venido a hacer allí. Y como ya lo había terminado, ya no había necesidad de continuar. Consumado es. ¿Qué fue lo que consumó? Lo que vino a hacer para salvarte. Por eso es que ni tú ni yo tenemos que hacer cosas para ser salvados. Lo que nos tenemos que agarrar de que ya lo hizo todo, que es Jesucristo. Yo no tengo que darte una lista de cosas. Tú quieres ser salvado, quieres recibir la salvación. Lee esto y empieza a hacer ahí hasta que Dios diga, bueno, ya más o menos has hecho lo suficiente. Si fuera así, ninguno. Ni dinero que tienes que dar, no consiste en nada de eso. No consiste en nada de lo que nosotros podamos hacer. Es por lo que hizo Jesús, que ya fue terminado, que fue consumado. Por eso es que podemos tener fe, por eso es que podemos tener esperanza, como dice nuestra frase de este mes, porque tenemos nuestra esperanza puesta en alguien que ya lo hizo, ya hizo su obra allí completa, perfecta para nosotros, para salvarnos, para lograr el perdón, para lograr la redención, para lograr rescatarnos de la condenación eterna. Ya hizo su obra. Puedes confiar en eso. Puedes descansar tú en eso también, si recibes la salvación que Él vino a proveer. Damos gracias al Señor por ese sacrificio perfecto. Damos gracias al Señor porque ese sacrificio nos trajo salvación y redención. Muchos de nosotros ya hemos recibido esa salvación y esa redención. ¿La has recibido tú? Yo quisiera que hoy es un buen día para eso, para que cada uno de los que está aquí meditara, reflexionara. Ya tú has recibido, joven, adulto, ya tú has recibido la salvación, la redención que vino a ofrecer Jesucristo. Ya tú la has recibido. Ya has recibido el perdón que vino a darnos para nuestros pecados. Otra vez, no es por cosas que tú tengas que hacer, es por lo que hizo Él. Pero tú necesitas, en primer lugar, arrepentirte del pecado. Sí, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Nunca vamos a ser salvos si estamos en esa soberbia, en ese orgullo de que yo soy como soy y así voy a seguir. No. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos delante de Dios y reconocer nuestro pecado y que le necesitamos. Y número 2, dejar de confiar en nosotros mismos. Eso también es duro para nuestro orgullo. Dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestra confianza en Jesucristo, en que Él se sacrificó por ti y por mí. Si tú no lo has hecho, lo puedes hacer hoy. Si no lo habías hecho antes, lo puedes hacer ahora. Habla con el Señor. Habla con el Señor y pídele que te salve. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que cambie tu vida.